Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a Luis, gracias a Vanessa por encargarse de la organización y demás. A la gente de eDreams por el sitio. Y bien. Bueno, como dijeron antes, mi nombre es Leonardo, para los que no me conocen. ¿Alguno estuvo en la Commit, en la charla que di? Puedo repetir los chistes, ok, perfecto. Ningún problema. Y los ejemplos. Bien, la charla. Más allá de JavaScript con TypeScript, ¿sí? La idea es que nos vayamos de acá con más conocimiento del que vinimos. La idea no es que yo de la charla de ustedes escuchen y asientan con la cabeza y demás. Tampoco que traten de exponerme si me equivoco, eso no lo tienen que hacer. Pero la idea es que si algo no lo entienden, lo repitamos. Si quieren que vaya más rápido, más despacio, me lo dicen. O sea, acá estamos entre amigos, estamos acá a una distancia, no hay un escenario súper lejos, sino la idea es estar acá juntitos para que sea útil para todos, ¿eh? Bien, voy a contarles brevemente sobre mí, muy brevemente. Mi nombre es Leonardo. Bien, ese es mi handle de Twitter. Voy a publicar ahí, antes que me olvide, que esto siempre me olvido, los ejemplos de código que voy a mostrar hoy y estos slides. Y también siempre publico muchas cosas muy interesantes. Trabajo en Tokiota, acá en Madrid. No quiero competir acá con nuestros patrocinadores, pero también estamos buscando gente, pero bueno. Nada, nuestra empresa es tan buena como la de ellos. Este es mi canal de YouTube. Hago algunos videos de vez en cuando, que algunos son entretenidos. Y lo que sí tengo que es más entretenido son grabaciones. Al final, cuando hago un evento así, me graban como acá. Después lo subo a una lista de reproducción y ahí se van a dar cuenta que siempre hablo de las tres o cuatro cosas todo el tiempo. Nada más por ahí. Bien, antes que nada, este es más publicidad, más autopublicidad. También tengo un meetup, pero nada que ver con este, que se llama Madrid Just Coding. Es un nombre tan bueno como cualquiera. Pero la idea, ¿cuál es? La idea de nuestro meetup es que la gente que nunca dio una charla se anime a dar una primera charla. ¿De qué manera? Nosotros en general hacemos 2 charlas cortitas, un debutante y una persona con experiencia, y a la persona que está empezando le ponemos un mentor, lo ayudamos a dar la charla y demás para que se sienta cómodo y no se sienta tan expuesto y pueda empezar a dar charlas, ¿no? Porque siempre el problema es, buenísimo, en tal evento dicen que puedo presentar una charla, pero es muy grande, mucha gente, ahí siempre va gente de mucho nivel y me siento súper expuesto. Bueno, la idea es que esto sea como un lugar para que la gente aprenda. Son grupos muy pequeños, está bueno. La verdad que calculo que en lo que estamos, más o menos 10 personas dieron su primer charla ahí, así que bastante bien. Así que los invito a quien quiera, que si no se acuerda el nombre porque no está tan bueno el nombre, pero, me lo dice o me contacta y arreglamos para una charla sin ningún problema. Repito, los ayudamos con la charla, con el temario, le ponemos un mentor, la damos juntos, ningún problema. Y lo que quiero decir, justamente porque está baneado el escudito de Instagram. El mundo no es como ven en Twitter, ¿no? Que todo el mundo da super charlas y todo el mundo va a 5 eventos por fin de semana y todo el mundo hace cosas, manda cohetes a Marte y cosas así, ¿no? La gente real, y te lo digo totalmente con un punto de vista totalmente sesgado, que es el mío, la mayoría de la gente hacemos cosas comunes como todos. Así que no sientan que si no hacen la super cosa, dan la super charla o tienden para contar el super tema que no sirve. Cualquier cosa que ustedes sepan, aunque sea una experiencia mala o buena, por cómo mejoró mi código usando tal tipo de nombre de variables y demás, le sirve a alguien. Entonces no crean que no tienen algo para contar, porque todos tenemos algo para contar y para compartir. Simplemente ese mensaje, que últimamente estoy un poco atacado con eso. Lamento que haberles quitado tiempo con esto. Pero bueno, como dije, la idea de esto, ¿cuál es? No es venderles una moto, sino venderles TypeScript. No es querer convencerlos, sino mostrarles, desde mi punto de vista, por qué me parece que está bueno usar TypeScript. Este micrófono me lo estoy bajando para que no haga tanto ruido, porque ya me lo estoy por poner en la cintura. Ahí. Sino que comprendan las ventajas o las características que tiene TypeScript, a diferencia de JavaScript, qué cosas me da, qué cosas me quita, y si podría usarlo o no, y qué me va a aportar, ¿no? Al final, lo importante siempre es entender más que recordar, porque recordar uno se olvida. Creo que ahí no se escucha ni el ruido ni la voz. Perfecto. En cambio, si uno comprende, después puede discernir o decidir correctamente qué quiero o por qué no lo quiero. Entonces, la idea es que se entienda, no que les cuente que está todo buenísimo. Está bastante bueno, pero por ahí no es para todo el mundo, ¿sí? Ok, entonces, último disclaimer y empezamos con la charla. Repito, yo más o menos trabajo de desarrollador como hace más de 15 años y antes de eso ya programaba cuando trabajaba en electrónica,
pero no soy un experto ni mucho menos. Es súper amplio programar. Justamente el otro día discutía con un colega qué es ser un programador. Es súper amplio, súper amplio. Es decir, un DevOps que sabe hacer scripting es un programador, sí programa. Una persona que programa en Python, que es una lista de datos, es un programador. O sea, es muy amplio ser programador. Lo mismo. Yo hice bastante frontend en el pasado, ahora hago mucho más backend, pero también usé bastante TypeScript, pero no soy un experto ni mucho menos, ¿sí? Seguramente todo lo que les cuente, incluso este comentario actual, está sesgado por mi opinión y mi experiencia, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta. Pero me gustaría que se vayan creyendo que es así, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a empezar con un poco de historia. ¿Qué es lo que pasa en la vida del programador? Lo que pasa en la vida del programador es que las cosas cambian. Programar es súper difícil, primero porque es una tarea técnica que tiene un montón de desafíos, pero además lo que pasa es que en el mundo actual las cosas cambian todo el tiempo. Es decir, alguien una vez dijo que el cliente es aquella persona que me dice lo que quería cuando le presento lo que me pidió. Es decir, que recién cuando uno toca las cosas se da cuenta lo que quería, y eso está bien. Cuando yo estudié, se creía que se podía desarrollar en cascada, es decir, se hacían 6 meses de análisis, 6 meses de diseño, después se programaba durante un año, y al final de esos 2 años de desarrollo se le entrega al cliente algo y al cliente le gustaba. Error, ¿no? Claramente. Ahora se usan ciclos iterativos. ¿Por qué remarco esto? Porque muchas de las cosas que les voy a contar de TypeScript que aporta tienen mucha relación con el poder construir algo sólido y sobre eso poder seguir construyendo cosas, que es el ciclo iterativo. Es decir, tomo requisitos durante un periodo de tiempo que le podemos llamar sprint o como sea, desarrollo esos requisitos, entrego software potencialmente entregable o shipeable, como me gusta decir a mí, y después el cliente lo mira y con ese feedback de software funcionando me dice no es lo que quería, rehagamos todo. Pero bueno, nada, al final uno termina construyendo sobre lo que construyó todo el tiempo. Entonces la etapa de diseño suele ser emergente. Lo que se dice que mientras uno desarrolla emerge. Entonces, digo todo esto, repito, porque al final lo que vamos a querer buscar en software de cierto tamaño es que nos permita una capacidad de mantenibilidad, que esa palabra me la marcaba en rojo seguro porque no existe, y de escalabilidad, o sea que la aplicación empiece a crecer muy alta. Digo esto porque eso es más o menos lo que suele pasar, ¿no? Que al final uno tiene la experiencia de darse cuenta de que lo que le pidieron, con los años uno se da cuenta que cuando el cliente le dice tal cosa, en realidad quiso decir esta otra. Bueno, al final siempre son como conversaciones que uno tiene todo el tiempo con el cliente para terminar de ir ajustando esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros programamos, muchas veces tenemos esos momentos de iluminación que decimos, esto lo voy a hacer de tal manera porque seguro que el próximo sprint el cliente me pide esto otro. ¿Sí? Para todo eso, esto obviamente hubo mucha gente que se dio cuenta de esto antes que yo, crearon un montón de prácticas de desarrollo de software para software medianamente grande, patrones de diseño, formas de encarar este tipo de procesos usando técnicas, herramientas, metodologías, etcétera, etcétera. Y sigo con la perolata. ¿Por qué estamos acá? Porque JavaScript está muy bien para algunas cosas, todavía no encontré ninguna, pero está muy bien para algunas cosas, pero el tema es que, literalmente, JavaScript lo hicieron en 10 días, no es una forma de decirlo, lo hicieron en 10 días. Este muchacho, que no me acuerdo el nombre, que trabajaba en Netscape era un navegador, ¿sí? Cuando había solamente 2 navegadores en el mundo, dijo, voy a hacer un lenguaje de scripting para poder hacer básicamente que cuando mueva el mouse aparezca una estela atrás del mouse, ¿no? Que era un efecto muy bueno en los 90, no sé por qué desapareció. Y dijo, voy a hacer un lenguaje de scripting. Y hizo JavaScript, se basó un poco en Java, por eso le puso JavaScript. Error, ¿no? Porque hay gente que piensa que es lo mismo. Java es peor en otros sentidos, pero digamos, la sintaxis es similar. Pero es un lenguaje que no estuvo pensado jamás para hacer aplicaciones grandes. Bueno, usted me va a decir, pero hay un montón de aplicaciones grandes hechas en Java, que yo voy a decir, tienen razón. El tema es que, claro, se puede hacer como todo, como podemos construir una casa con tierra, pero al final es mucho más difícil porque no está pensado de entrada para hacer eso. Y además, hoy en día muchas cosas funcionan porque, claro, tenemos poder de procesamiento infinito. Yo me acuerdo cuando, volviendo atrás, estudié electrónica, que me fijaba en la cantidad de bytes que ocupaba una variable, ¿no? Esto es todo lo contrario. Pero bueno, todo esto parte de que JavaScript tiene sus cosas. Y vamos a decirle que tiene issues, para ser benevolentes. Entonces, llegó un buen día en que Microsoft estaba trabajando en aplicaciones internas para ellos, que son gigantescas, ¿no? El otro día escuchaba, por ejemplo, que solamente el Visual Studio, una release tarda como 2 semanas en compilarse. O sea, son aplicaciones grandes, muy grandes.
Y se dio cuenta de todos estos problemas. Dijo, pero JavaScript está muy bien porque tenemos que hacer cosas a nivel navegador, tenemos que hacer el Outlook y todo ese tipo de cosas tan bonitas. Pero al final llega un momento en que JavaScript solo, por peso propio, se cae. Se cae en el sentido de que no escala, ¿no? Me gusta decir mucho no escala cuando digo que algo no funciona, no va a funcionar pasado mañana. No escala. Entonces diseñó TypeScript. Pensando en eso, una respuesta a aplicaciones de escala media y alta. Pero ¿cómo lo pensaron? Dijeron, bueno, podemos hacer un lenguaje nuevo, y acá voy a contar otra anécdota en un momento, si no me lo olvido, pero mejor, si queremos que se ejecute al final en un navegador, basarnos en algo que existe, en JavaScript. Pero agreguémosles cosas alrededor. Entonces, lo que se les ocurrió hacer es, agarremos JavaScript y agreguémosles cosas alrededor. No lo desechemos, por ahora. Agreguémosle cosas alrededor. Es decir, que hoy por hoy podría agarrar una aplicación hecha en JavaScript, tal cual como está, le digo al compilador de TypeScript que la interprete y me va a decir, ok, este lenguaje está bien porque es parte de mi sintaxis. Ya, TypeScript agrega cosas. Primer detalle interesante. TypeScript es JavaScript más cosas. Más cosas. Entonces, también lo hicieron open source y en 2012 lo hicieron público. Ellos lo venían usando hace 2 años antes. O sea, en 2010 se dieron cuenta de este problema. Imagínense, ¿no? De ahí todo lo que pasó de ahí para acá. ¿Y cómo hicieron para hacerlo? Bueno, llamaron a este muchacho. Este muchacho que está acá, Anders, fue una de las personas encargadas de diseñar Delphi. Delphi era un gran lenguaje. Era como Pascal, pero con objetos y cosas y componentes. Como era súper, estaba buenísimo, ¿no? Después, bueno, con algunas prácticas de competencia desleal, Microsoft lo destruyó, pero bueno, estaba buenísimo. Después lo contrataron a Anders para que diseñe .NET Framework, específicamente C#. Y Anders, que ya había hecho Delphi, dijo, bueno, me voy a hacer un lenguaje nuevo, voy a hacer C#, que es un gran lenguaje. No contento con esto, le dijeron, Anders, ¿no querés hacer otro lenguaje más? ¿Por qué no te pones a cargo del equipo de TypeScript y haces un tercer lenguaje? Ya haces 3. Bueno, dijo. Por eso se parecen bastante, ¿no? Hay muchas ideas de C# que están en TypeScript. Para aquellos que son backenders y usan Java o C#, se van a dar cuenta que la sintaxis es súper parecida. Y tiene algunas cosas bastante similares, con matices. Es una buena foto, ¿no? Entonces, la definición de ellos es, TypeScript es JavaScript que escala. O sea, JavaScript que se puede usar para aplicaciones gigantescas. De hecho, creo que lo primero que aparece en la página de TypeScript es esa frase. Y además, si lo pensamos un momento, una cosa que tuvieron en cuenta es, entonces, si al final agarro TypeScript, que es JavaScript, y le agrego cosas alrededor, y después de un proceso de compilación, esto me genera JavaScript válido, porque la idea es, le agrego un montón de cosas a JavaScript, lo paso por un proceso de compilación, y lo que obtengo es JavaScript que interpreta cualquier navegador o cualquier runtime, por ejemplo V8 o V8 como dirían ustedes, el intérprete que usa Chrome por debajo. Entonces sería realmente un lenguaje multiplataforma y multisistema operativo. Funcionaría en cualquier sistema operativo que pueda correr un runtime de JavaScript, en cualquier browser, ¿qué sistema operativo no tiene un browser? Esa es otra frase que está copiada textual del sitio de ellos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una aplicación, para empezar con ejemplos, hecha íntegramente en TypeScript es Visual Studio Code. Visual Studio Code está escrito en TypeScript, completo, de punta a punta. De hecho, no hace falta casi instalar nada para que Visual Studio Code comprenda TypeScript. Ahí que tiene un ejemplo de una aplicación grande que usa TypeScript. Bien, entonces, en realidad el proceso que me permite tomar un archivo de TypeScript, y lo vamos a ver en código, no se duerman todavía, esperen 15 minutos, y convertirlo en JavaScript se llama transpilación. Yo le voy a decir compilación o transpilación indiferentemente porque da igual. Pero más o menos el dibujo es ese. Tenemos a JavaScript, específicamente la versión 2015 que usaron como base, y le agregaron cosas. Hay un gráfico muy bueno que no lo puse acá, que está en la página de TypeScript, que muestra cómo ellos tratan de estar 1 o 2 versiones por delante de la especificación. Entonces, ellos además de agregar cosas propias que se les ocurren, toman cosas de la especificación siguiente o la siguiente de JavaScript, por ejemplo, dentro de 10 años, y las empiezan a incorporar en TypeScript. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Usar features que no tenemos en JavaScript ahora, usarlas ahora. ¿Por qué? Porque al final, cuando lo pase por el intérprete, va a generar JavaScript actual. De hecho,
esto es verdad incluso para intérpretes de JavaScript más viejos. Yo podría compilarlo en ECMAScript 3 y tener clases, asyncs, arrow functions, todo eso compilarlo a ECMAScript 3 y ejecutarlo en un Internet Explorer 6. Y funcionaría. Porque al final lo que hace es convertirlo a otro lenguaje. Mágico, ¿no? No lo hagan igual. Pero... Entonces lo que se dice es que TypeScript es un superset de JavaScript. Algunas features que agrega, y hagamos a la más importante de todas. Si hay una característica que distingue a JavaScript y a la mayor lenguajes de scripting es que tienen un tipado débil, son dinámicos. Es decir, defino una variable, le pongo, digo A igual a pelota y mañana le puedo poner una mandarina dentro y le da igual, porque es dinámico. O sea, realmente la comprobación de si eso funciona se hace en runtime. O sea, escribo el código dinámico, recibo 5 parámetros, le paso 2 y le da igual. No pasa nada. O sea, no me dice nada en el momento que lo estoy escribiendo. Cuando lo ejecuto, tal vez se rompa, porque la lógica del programa no la acepta. Pero en realidad no hay ninguna comprobación a nivel sintáctico que no me deje hacerlo. Y la idea de JavaScript es esa, es que sea dinámico. Algo que está bueno en muchas circunstancias, pero en aplicaciones de gran escala se convierte en un problema. Y vamos a ver después, vamos a charlar un poquito de por qué es una ventaja tener tipado fuerte. Entonces, una de las principales cosas que agrega TypeScript es tipado fuerte. Es decir, tengo la capacidad de definir tipos y decir que mi variable es de tal tipo, que un parámetro es de tal tipo, que un objeto es de tal tipo, y si quiero meterle a un objeto que lo definí como string un entero, no me va a dejar. No me lo va a compilar, me va a decir esto no es válido. Cuando compile, va a ser el mismo código JavaScript dinámico de antes, ¿sí? Pero en el momento de compilación, él me va a advertir que no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo? Lo primero que tengo es un warning, una advertencia de que estoy haciendo algo mal o algo que en principio no estaría correcto, porque si le dije la variable A es un string y le quiero meter un entero, me estoy contradiciendo a mí mismo, ¿no? Cosa que es normal contradecirse a uno, pero en este caso programando no está bueno. Me lo avisa en tiempo de compilación, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy evitando tener un problema en un ciclo de desarrollo muy adelantado, por ejemplo, en producción. Siempre, ¿cuál es la idea? Volvemos al gráfico de Agile. Fallar rápido. O sea, hago un ciclo corto ¿para qué? Para darme cuenta de lo que estoy haciendo mal rápido. Porque cuanto antes me dé cuenta que estoy haciendo algo mal, es menor el costo, ¿no? Es mucho más barato arreglar un error de compilación. Si en lugar de A le puse un 1, es más fácil, es más barato cambiar eso que cambiarlo en producción cuando el cliente me está llamando o me manda una demanda con la policía a mi casa. Es sensiblemente más barato. Entonces, tipificación fuerte, primer cosa. Esto me permite un montón de cosas más. Por ejemplo, inferencia de tipos. A ver, voy a mostrarle, tengo por acá algo muy bueno. Que es este tipo de cosas. Esto lo tuvo todo el tiempo, Visual Studio lo tuvo toda la vida y cuando apareció en Eclipse la gente le voló la cabeza, pero bueno. Este tipo de cosas se basan mucho en que él sepa, me vaya sugiriendo de que agregue, abro paréntesis, me dice, recibe tal parámetro que es de tal tipo y cuando lo voy escribiendo me vaya poniendo advertencias porque no estoy cumpliendo con la firma, me pone en rojo y demás. Esto lo puede hacer Visual Studio Code porque él sabe, como está tipificado, que por detrás hay una validación que no está cumpliendo. O sea, obviamente tiene una inteligencia súper avanzada, pero al tener definido de qué tipo son mis parámetros y mis variables y qué devuelven mis métodos, muy rápido Visual Studio Code me puede sugerir cosas. Y eso me acelera mucho la programación. Porque al final, si alguien me dice, recibe un objeto usuario y el objeto es JavaScript plano, por ahí tengo que ir a fijarme como las propiedades que tiene. Pero si Visual Studio Code me las sugiere todas y me dice la edad es un numérico, este es un string, este es un objeto complejo, el address es un objeto address, es mucho más fácil y más rápido. Todas estas cosas se basan en la tipificación fuerte. En la inferencia de tipos. ¿Por qué puede inferir tipos? O sea, darse cuenta que tal tipo corresponde con tal otro. Lo infiere, es decir, lo supone por el contexto. Y eso lo hace porque está tipificado. Vuelvo para atrás. Acá. Bueno, cosas que agregan, le vamos a ver en código, no se duerman todavía. Interfaces, ¿sí? Interfaz, ¿qué es una interfaz? A ver, ¿cuántos de acá son solamente frontenders? Frontenders, solo frontend. Ok, voy a explicar qué es una interfaz, el que lo sepa que no se ofenda, por favor, que sé que no todo el mundo lo sabe, ¿sí? Una interfaz es un contrato, es decir, a ver, un ejemplo, el estándar de dónde puedo enchufar las cosas en la pared, es un estándar, es una interfaz. Alguien dijo, quien quiera conectarse a un enchufe europeo, tiene que cumplir con este estándar. Dos agujeros, a tal distancia, con tal largo, etc. Eso es una interfaz, está definida. Le paso la interfaz a alguien, que es un contrato, y cualquiera que haga
un objeto, un enchufe que cumple con esa interfaz, se puede enchufar. Es una interfaz, es una definición. Bien, módulos. JavaScript soporta módulos hoy en día, pero recuerden, back to 2012 no existía tal cosa. Enumerados. Ahora vamos a verlos en código para los que no saben qué son. De construcción, hay varias estas cosas que ahora las soporta, pero en esa época cuando se creó no las soportaba. Y repito, lo puedo compilar a una versión de JavaScript que no la soporte, con lo cual puedo usar el mismo código con un montón de features, compilarlo para un target ECMAScript 6, 5, 3 y va a ser el mismo código base. Y de este lado hay algunas más un poquito más avanzadas. Por ejemplo, Generics, que lo vamos a hacer en un ratito. Y mucha programación en todo objetos. Propiedades opcionales, valores por defecto, un montón de cositas más. Y vamos a ver ejemplos de código para que quede más claro. ¿Ves? Hay un pantallazo, hay muchísimas más. Entonces viene la pregunta del millón. Pero esto quién lo usa, ¿no? Porque está bien, lo usa Microsoft y lo usa Visual Studio Code. Ok, obviamente, usan el famoso dog fooding, ¿no? O sea, comen su propia comida. Bueno, por ejemplo, Angular, que es de Google, como todos saben, ahora por lo menos, cuando estaba haciendo Angular 2, que se llama Angular 2, pero es totalmente breaking change con el 1, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el 1, Angular 2, lo empezó a escribir de cero y dijo, vamos a hacer un lenguaje serio, ¿sí? O los que les gusta JavaScript, que me perdonen, ¿no? Pero dijo, vamos a hacer un lenguaje serio que sea tipado para hacer un framework, porque un framework con JavaScript puro es complicado de hacerlo. Y empezaron a inventar un lenguaje nuevo para hacerlo, cuando ya existía TypeScript. Y habían avanzado bastante el desarrollo y después dijeron, ¿por qué no usamos TypeScript? Tengamos dos dedos de frente un día en nuestra vida, usemos TypeScript. Y Angular está escrito con TypeScript. Por eso aquellos que programan con Angular van a ver que la mayoría de los ejemplos están hechos con TypeScript, porque lo más natural es usar Angular con TypeScript. ¿Por qué? Porque por detrás usa TypeScript y todo el tooling está pensado para TypeScript. Medium está hecho en TypeScript. Slack, que está bien, no es un ejemplo de una aplicación que funcione bien Slack, pero bueno, está hecho con TypeScript. De hecho, está portado a TypeScript. De hecho, creo que puse el link a una nota de uno de los project managers de Slack que cuenta cómo cuando migraron todo el código base a TypeScript, primero pusieron obviamente tal cual como estaba el transpilador y empezaron después a agregarle cositas, ¿no? De a poquito le hicimos vamos a agregar un tipo acá, un tipo allá, se dieron cuenta de un montón de bugs que no habían detectado nunca. Cuando empezaban a ponerle tipos, empezaron a ver que el compilador les decía, ojo que acá estás igualando un string con tal cosa, ojo que acá... Un montón de bugs que no habían descubierto jamás. Etcétera, etcétera, ¿no? Ionic, si alguien hizo... Ionic es una plataforma para hacer aplicaciones que funcionan en móviles, en web, en Progressive Web Apps y demás, con el mismo código fuente, ¿no? Básicamente es una especie, es un Córdoba, que es un intérprete de JavaScript metido ahí en un runtime y se programa, por ejemplo, con Angular. Hago una aplicación Angular sobre Ionic y la puedo hacer que sea mobile, que sea web, que sea Progressive Web App, todo con el mismo código. Ionic usa TypeScript. Y hay un montón más. Y si entran a la página de TypeScript, hay Friends, hay cualquier cantidad de cosas. Bet365 también lo puse más. El tooling, bueno, la otra pregunta es, ok, perfecto, pero esto al final está todo muy bonito, pero si tengo que estar con línea de comandos compilando, es un embole, ¿no? O sea, es aburrido. Bueno, por Visual Studio Code, súper fácil con TypeScript porque es casi nativo. WebStorm, si alguien lo usa, también. Dojo, Atom, Sublime, si alguien lo tiene registrado, que levante la mano. Vim, bueno, Vim, si alguien usa Vim, que se retire de la sala, también lo soporta. Bueno, Eclipse, ni hablar, ¿no? Emacs, etcétera, ¿no? Acá esta es una frase que me gustó. Por ejemplo, estos son lenguajes dinámicos, ¿no? PHP, Ruby, no hace falta que los aprendan, no sirve para nada. Lo dicho, cuanto más tipos ponemos, menos tiempo perdemos con errores de tipo. Que no digo que los lenguajes dinámicos están buenos para un montón de cosas, ¿sí? Y de hecho, TypeScript agrega tipificación fuerte, pero hay tipo de dato especial para poder seguir usando tipos dinámicos. No sale de la ecuación. Pero lo real es que es más fácil cometer errores de tipos cuando uno no tiene tipos. Es una gran frase que la voy a poner en mi tumba. Bien, ¿y qué nos facilita esto? Y acá hay una lista de cosas que facilitar y ahora cuando veamos el código las voy a comentar. Por ejemplo, más fácil comprender el código, es lo que dijimos antes. Si veo una... A ver. Es mucho más fácil entender eso si me dice que un número no es asignable a un string que si en realidad se lo come JavaScript, ¿no?
Facilidad de refactor, y esta es buena. Refactor es el código tal cual como está, le cambio como está escrito y sigue haciendo lo mismo. Es básicamente dejarlo más bonito, que haga la misma funcionalidad, ¿sí? Hay libros de refactor que son muy buenos y todos usan lenguajes en general tipados. ¿Por qué? Porque cuando hago refactor a mano, es decir, quiero extraer un método o decir este objeto lo voy a sacar a otro archivo, cuando lo hago a mano es un poco más peligroso porque si no tengo comprobación de tipos es más complicado. En cambio, con TypeScript me puede sugerir cosas. Selecciono un método y me dice, ¿te gustaría extraer este método a otro lugar? Y agarro un montón de código y lo saca. Y él solo se da cuenta que ese método valía tal tipo y lo pone y demás y está todo... Como él tiene la capacidad de darse cuenta qué parámetros recibe y qué devuelve, le es mucho más fácil sugerirme ese tipo de cosas de refactor avanzado. Este es bueno. Facilita los merge. No sé si a alguno le habrá pasado, calculo que a nadie le pasó, de tener un conflicto cuando hacen merge con código de un compañero. No pasa casi nunca, pero bueno, a veces pasa. Y evidentemente, si un compañero estaba trabajando sobre el mismo objeto que estaba trabajando yo, y le agregó una propiedad, y yo no la tuve en cuenta, o le cambió el nombre a la propiedad, ¿no? Es un lenguaje dinámico. Le habíamos puesto name con la primera en mayúscula, y ahora resulta que es en minúscula. Y yo escribo name con mayúscula y se rompe en runtime y no me entero. Ese tipo de cosas, si está tipificado fuertemente, cuando veo el objeto y estoy en el editor, me doy cuenta de que en realidad el objeto name, la propiedad name, era con mayúsculas. Posibilidad de usar patrones, y esto es otra cosa que les decía. Si bien JavaScript actual soporta programación orientada a objetos, con TypeScript vamos un poco más allá. Tiene un montón de cosas más, como por ejemplo interfaces, inferencia de tipos, tipos genéricos, restricciones de tipos, herencia múltiple, etcétera, etcétera. Y posibilidad de usar cosas como Solid, ¿sí? De hecho, tengo en mi canal de YouTube una charla de Solid con TypeScript. Y de hecho les voy a mostrar el mismo ejemplo que uso en esa charla, se lo voy a mostrar en un ratito. Ok, lo que decíamos antes. Por ejemplo, acá, bueno, ahora vamos a explicar bien qué es esto, ¿no? Pero estoy queriendo hacer una cosa que no es debida porque estoy queriendo implementar. Estoy diciendo que heredo una clase que está arriba y me está diciendo automáticamente que, ojo, que te falta implementar tal método. ¿Por qué lo sabe? Porque se está fijando arriba. Y se da cuenta, interpreta el código porque está tipado y no sé qué, y puede inferir todo eso y me avisa, ¿no? Prácticamente me está insultando. Pero bueno, es súper ayuda. De hecho, hasta si pongo quick fix acá, me sugeriría y me escribiría la implementación vacía, pero me la escribe él. Me pone solito el código que debería haber escrito yo. O sea, está súper bueno, ¿no? Es todo felicidad. O sea, si después esto no salimos en programa TypeScript, no sé. Ok. Y esto es lo que decíamos, ¿no? El código más fácil de comprender. Fíjense, la función doStuff, este tipo de datos digamos, sería el dinámico. Así, no tengo muy claro qué recibe. Igual le puse un nombre por ahí medio pésimo al método, pero bueno. En cambio, de este lado, si tengo una interfaz acá definida, automáticamente me dice todos los atributos que debería estar pasándole. Automáticamente, porque lo infiere de la definición que está más arriba. Al tener tipos, tengo un montón de información que no tenía. Y el famoso escribo el JSON y me olvidé tal cosa y qué parámetro iba. Hasta me lo escribe él, si quiero. Hace un montón de cosas. Si uso ahí puse el console log porque, bueno, es clásico. Si este objeto que trae, hacer un console log, a ver qué trae, ¿no? Bueno, si no hace falta hacer eso, yo tengo una interfaz. Porque ya está definido en algún lado. Ahí tengo el refactor. Por ejemplo, ahí selecciono un método, digo extraerlo, track, me lo pasa para abajo, taca, taca, todo solito. ¿Por qué lo puede hacer? Porque como hay tipos de retorno establecidos, parámetros establecidos, tiene un montón de información para sugerirme cambios. Cambios del estilo refactor, ¿no? Saco este pedazo de código que es medio lío y lo pongo abajo, lo subo, lo bajo, etcétera, etcétera. Hay un montón, lo dicho, hay un libro de refactor muy bueno para leer que hay un montón de técnicas de refactor, no vamos a ponernos con eso ahora. Bien, y esto es lo que le decía antes. Bueno. Y esta es otra, como todo el mundo hace test, todo lo que estamos acá por lo menos, podemos hacer test más útiles. ¿Por qué? Porque en JavaScript hay muchos tests que son a ver si, validar si estoy pasando los parámetros bien. En realidad, si tengo un compilador que me está verificando que esté pasando los parámetros correctamente en tiempo de compilación, ese test me lo puedo ahorrar. Y acá es una opinión propia, esos tipos de test son inútiles. O sea, probar cosas que son obvias, bueno, nos focalizamos en lo que hay que focalizarse, que es resolver un problema de negocios, ¿no? Al final, y acá voy a otra frase de esas de no se crean todo lo que leen en Twitter, nos pagan por resolver problemas, no por programar, ¿eh? Programar es un camino, pero lo que el cliente quiere es apretar un botón y que salga un mail. No le importa que haya un programa atrás, le importa que pasen cosas, ¿no? Entonces nos tenemos que focalizar en resolver problemas de negocio en general, ¿sí? Que hay un requerimiento técnico, pero en realidad el problema es como que hace un puente, ¿no?
Yo quiero un puente para pasar de un lado a otro, no me interesa el que sea de cemento, me da igual. Ok, lo que decía, el merge más fácil. El código autodocumentado, esto es medio discutible, ¿no? Que bueno, cuando el código tiene todas sus definiciones y los tipos y no sé qué, bueno, está como autodocumentado, no tengo que andar fijándome en la clase, el console log, que ya lo dije antes. Y ahora, bueno, ahora en la parte mala, la preocupación, digo, bueno, si ahora digo, soy el technical lead de la empresa, digo, a partir de ahora todo el mundo usa TypeScript acá. Nadie más usa JavaScript, está prohibido. Le corto los dedos al que usa TypeScript. Hay que usar JavaScript. Una clásica preocupación es, no voy a conseguir gente que sepa TypeScript. Esto es bastante relativo. Para empezar, sabiendo usar JavaScript, puedo estar en un entorno TypeScript porque es el mismo código en principio. Y lo puedo ir aprendiendo a poco. Además, por ejemplo, otro concern es mi framework, llamémosle React, Redux, el que sea, no soporta TypeScript. Todos los frameworks no soportan TypeScript, incluso Vue.js. No se puede reutilizar el código JavaScript, mentira, puedo reutilizar mi código en TypeScript. Y no quiero atarme a una tecnología efímera. Es open source, o sea, es tan efímero como cualquier cosa open source y hay un montón de aplicaciones escritas. Por ejemplo, la aplicación de Outlook de Microsoft para móvil está hecha en React Native con TypeScript. Si está hecha en React Native, por eso anda tan lento. Con TypeScript. Y es prácticamente el mismo base code que la aplicación de escritorio. Lo mismo que la de Teams. No vamos a decir cómo... Bueno, esto es un gráfico. Babel era una especie de compilador o de paso intermedio que se usaba hace un tiempo atrás, que era básicamente para poder tener features de versiones modernas de JavaScript hoy. Era lo mismo. Básicamente escribía arrow functions hace 3 años atrás. Si tenía Babel, cuando compilaba me lo convertía en una función normal. Eso para que se fijen las descargas de Babel de NPM comparadas con la de TypeScript. La de TypeScript es la azul. Hoy por hoy lo está desplazando básicamente porque es lo mismo y además Babel no me ayuda en tiempo cuando estoy escribiendo en el IDE, sino que me ayuda en la compilación. TypeScript me ayuda antes. Entonces, como ven, lo va... Y acá a la derecha, entre los lenguajes más amados en Stack Overflow, está TypeScript, está cuarto. Y dije, bueno, JavaScript está más arriba, pero bueno. No son confiables esas estadísticas. Bien. A ver, el que adivina de qué librería es este Typings se lleva el muñequito sin sorteo. Hay una cosa que es, tengo una librería legacy, uso una librería legacy, digamos jQuery como está ahí, ¿sí? ¿Cómo hago para que TypeScript, si esta es una librería dinámica que se escribió hace años, y hoy, evidentemente nadie la va a reescribir en TypeScript hoy, sería ridículo, ¿no? ¿Cómo hago para que tener toda esa magia de la sintaxis y los tipos? Bueno, lo que se puede hacer con las librerías existentes es agregar un archivo de este tipo donde defino, aparte, un archivo aparte, toda la interfaz de jQuery, por ejemplo. Y ahí tengo toda la magia de los tipos para jQuery. Se llaman typings o no me acuerdo si le cambiaron el nombre hace poquito a una cosa parecida. Pero entonces, ¿tengo que hacerlo a mano? No. Hoy por hoy hay más de 30.000 archivos de typings que creó la comunidad para todas las librerías legacy que se les ocurran. Backbone, cualquiera, Rivets, incluso Ember, si es que alguien la sigue usando, etcétera, etcétera. Que ya están los typings para poder usarlo en TypeScript y tener todo el tooling e integrarlo en un entorno TypeScript. Y la pregunta del millón, ¿cómo lo instalamos? Bueno, TypeScript está escrito en TypeScript, es decir, se compila JavaScript, es decir, se ejecuta sobre Node, es decir, está en NPM. Entonces, NPM install, -G para más disfrute y ahí me lo guardo y lo puedo usar. Otra cosa que está buenísima, dentro de la página de TypeScript hay lo podemos ver ahora, un playground, que básicamente es dentro del mismo sitio, escribo de un lado TypeScript y de este lado me muestra lo que va haciendo, tiqui, tiqui, tiqui. Y ahí tiene ejemplitos y no sé qué. Está muy bueno. Entonces, vamos a ver un poco de código. Bueno, hablé 40 minutos, para que lo sepan. Acá tengo algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a empezar por acá. El ejemplo que se viene ahí, vamos a subir la fuente. Siempre hay que subir la fuente. Tiki, tiki. Vamos a cerrar acá para que no sepan los ejemplos que vienen después. El clásico ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer let a igual a hola. A igual a 1.
Pues le puse TS, soy un campeón. Bueno, esto sería válido en JavaScript. Sin embargo, si yo acá le digo que esto es un string y lo quiero compilar, así acá arriba se me complica, vamos a intentarlo. TSC, esto se llama main. Me va a decir que el tipo 1 es asignable al tipo string. Es decir, lo que está diciendo acá, ¿no? Porque ya se dio cuenta antemano porque como es TS, fue un ejemplo malísimo. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que me permite hacer... es un error muy tonto, ¿no? Pero esto obviamente escalémoslo a un nivel grande, ¿no? Bien. Vamos a seguir con los ejemplos. Entonces les dije que una de las cosas que tiene TypeScript es el tema de los tipos, ¿sí? ¿Y qué tipos hay? Bueno, por ejemplo, Boolean. El Boolean, lo conocemos todo, true o false, ya existe en JavaScript, no hay mucha novedad. Está. Acá ya tenemos decimal. Fíjense que son todos number, pero puede inferir el tipo que es por la declaración. Esto es muy de lenguaje de backend. Un hexadecimal es un número que en vez de ser de 0 a 10 es de 0 a 16, o de 0 a 9 es de 0 a 15, perdón. Es decir, usa los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, A, B, C, D, E, F. Entonces puedo contar hasta 15 cada vez. Y un octal con 8. Acá ya hay cosas que no tengo en JavaScript, ¿sí? Tipos. Por ejemplo, si trabajo con monedas y no sé qué, al final la precisión, JavaScript tiene algunos problemas con la precisión a veces, ¿no? Que redondea medio raro. No sé si alguna vez les pasó, pero redondea medio raro a veces. Puedo usar tipo con base decimal o cosas por el estilo. Los strings, esto lo vimos, no hay mucha magia. Le digo que es un tipo string, lo declaro 2 puntos, le digo acá, esto es una anotación, le pongo 2 puntos después y le digo que es tipo blue, y acá le puedo asignar red, y obviamente si le quiero asignar color igual 1, me va a patalear, ¿no? Me va a decir no, mala onda, total. Arrays, esto tampoco es muy novedoso, pero bueno, este acaso array de numbers. Es decir, en JavaScript yo podría hacer un array y decirle que es igual a 1, hola, no tengo mucha imaginación para el texto, ¿no? Hola, otra vez, null, etc. Y acá me patalea, ¿no? Porque va a haber ocasiones en las que querramos, no se me ocurre ninguna, pero bueno, digamos, que querramos meter en un array diferentes tipos. No sería lo más normal, pero bueno, programación todo puede pasar. Pero en este caso no me dejaría, o sea, me daría un error de tiempo de compilación, ¿sí? Como le dije que el array es del tipo number, no puedo meter cosas que no sean numbers adentro. Hasta acá no hay mucha magia, es simplemente lo mismo de antes, pero con más cosas. Y acá viene un poco más de magia. Esto es un tipo genérico. Esto es lo mismo de arriba. Ahora vamos a verlo después en ejemplo de generics, pero bueno, los que trabajaron alguna vez con Java o con templates en C++, en C++ o en C# lo conocen. Después lo vamos a ver en un ejemplo en particular. Puedo usar tuplas, y recuerden, hay tuplas actualmente en ECMAScript, pero no las hay en versiones anteriores, pero puedo usar tuplas con TypeScript. Y al final cuando compilo se generan cosas. Por ejemplo, ahora vamos a ver lo que se genera con esto, porque es muy interesante. Acá, una tupla es básicamente una definición de una variable que tiene más de un valor adentro, en este caso 2. Y uno le digo que es string, le digo que es número. Otra vez estoy tipificando. Acá está todo bien, y cuando le digo lo quiero hacer al revés, me dice que la estoy armando mal. Esto puede pasar, ¿no? Uno arma una tupla para tener una colección de cosas y dice, bueno, el primer elemento de la tupla es el índice, el 1, 2, 3, 4 para encontrarlo, y el segundo es el objeto. Y en un momento estoy completando datos y lo escribo al revés, porque lo escribo al revés, porque me equivoqué. Bueno, JavaScript no me ayudaría a nada, me diría, vamos para adelante, y acá TypeScript no me deja, porque otra vez está comparando los tipos, ¿sí? Otra cosa, al poder comparar los tipos también me hace esto, ¿no? Me sabe que tal tipo no tiene, esta tupla es un string y este es un entero, el string tiene substring y el entero no lo tiene, por supuesto, entonces no me deja. Y estos son los enumerados, que lo pasé medio por alto, a los que son solamente de JavaScript. Enumerados es eso, es básicamente definir un tipo que solamente puede tomar X valores. Por ejemplo, colores. En mi aplicación hay colores y hay una cantidad limitada. Entonces defino en algún lugar un enumerado de colores y cualquier objeto que quiera usar colores le hago que apunte a ese enumerado para que sea una cantidad limitada a nivel código. ¿Para qué sirve? Para que no me equivoque. O sea, que siempre que elijo un color elija los correctos, ¿sí? Bueno, puedo definir enumerados, cosa que en JavaScript no existe ahora ni que yo sepa va a existir. Acá está el tipo any, que es lo que les decía. Esta es la forma de seguir usando
sin tipificación. Le pongo un string, está bien, le meto un false, está bien, va para adelante, es JavaScript normal. Void, bueno, esto de esta forma es como le digo a JavaScript que una función, o sea, en JavaScript, cuando una función devuelve algo, no sé qué tipo es el que devuelve. No sé, puede devolver cualquier cosa. De hecho, podría cambiar incluso. Acá lo que puedo hacer en TypeScript es decirle, esta función devuelve void, que es nada. Entonces, si alguien quiere decir let s igual a warn user, me va a dejar porque no la declaré. Bueno, si le digo que es el tipo string, me va a decir que no puedo porque este devuelve void. Y void no es asignable a string. Entonces no me equivocaría más con los tipos de retorno. Y type assertions es básicamente qué pasa cuando, por ejemplo, consulto una API, me trae un montón de datos, me trae un JSON. ¿Y eso cómo hago para convertirlo a tipos para poder ser feliz y usar tipos? Bueno, lo que tengo que hacer es type assertions, que básicamente es esa sintaxis ahí medio macabra. Acá podría poner cualquier cosa, ¿no? O sea, viene cualquier valor y le digo que es de tal tipo. Con esta sintaxis, es decir, acá, si yo quisiera que se convierta en un entero, le pongo entero acá. Y hago que este valor, TypeScript, haga su mejor esfuerzo por interpretarlo como un string en este caso. Como este tipo era any, no tendría length. Pero cuando le dije a TypeScript, esto ahora lo vamos a interpretar como un string porque sé lo que estoy haciendo, ahora puedo usar length. ¿Sí? Y este es el clásico ejemplo de cuando tomo datos de un servicio. Viene del servicio, no está tipificado, viene del cable. No sé qué hay. Bueno, hago un casting o un assertion ahí y lo puedo hacer. Y esto es lo mismo, pero con otra sintaxis. Es igual. Este as es un poco más parecido a lo que se usa en Java y ese tipo de cosas. Pero hay una cosa con respecto a la declaración de tipos, que es esto, por ejemplo, cosas que puedo hacer que no puedo hacer si tengo una versión vieja de JavaScript. Desconstruir objetos. Es decir, tengo esto, que es una tupla, y hago así y lo meto en dos variables. Tengo el 1 y el 2, de este lado lo pongo así. No les mostré esto. A ver, voy a mostrar esto que está acá. ¿Qué pasa? Ok, esto es TypeScript, está todo bien. Pero quiero ejecutarlo en un navegador que no interpreta TypeScript. ¿Qué es lo que hace TypeScript por detrás? Vamos a compilarlo y ver lo que hace. No le va a gustar, lo sabéis. TSC, ¿cómo se llama este? Types.ts. Vamos a ver que acá me genera un JS, por supuesto. Types, acá está. Hace una magia negra acá, está acá. Esto es lo que hizo para hacer un enum. Bueno. Cosas, ¿no? Pero todo aquello que no requiere, por ejemplo, este devolvía void. Pero bueno, acá como en realidad no existe tipos de retorno en JavaScript, no le pone nada, se lo saca. Pero al final tiene que ser válido para JavaScript. O sea, la comprobación es solamente a nivel, lo escribo, lo compilo. Después convierte en JavaScript normal, le quita todas las validaciones. Se va todo, es código normal y corriente. Y de hecho, puedo manipular la versión para cual quiero que lo genere. No lo voy a hacer ahora, pero bueno. Básicamente lo que pasa por detrás es eso, genera JavaScript válido. Este caso es el que más se nota. El enum, como no tiene soporte real, lo que hace es hacer unas magias ahí locas con arrays y no sé qué. Magias locas. ¿Alguna duda por ahora? Cuando termine la charla, ¿no tienen duda? No. Ok. Vamos a avanzar. Vamos a la parte más divertida. A ver. Interfaces. Les dije que una interface es un contrato. Defino en código, le digo, bueno, a partir de ahora mi método va a poder recibir un objeto o una interfase que cumpla con esto. Que tenga, por ejemplo, dijimos interfase usuario, que tenga nombre, edad, género, etc. En este caso le puse interface es la palabra clave, la defino, le pongo algo, le digo que tiene una propiedad que se llama string y acá simplemente en el parámetro de la función le digo que reciba un label value y cuando se lo voy a pasar lo puedo declarar así y se lo paso. ¿Qué pasa? Que el label value que está acá, yo definí por contrato que quiero recibir siempre un objeto que tenga esa propiedad porque la voy a usar adentro, evidentemente, ¿no? O sea, adentro de la función voy a hacer uso de label, entonces necesito que lo que venga acá tenga la propiedad label. Por eso creé una interfaz. Creo que quien me meta un parámetro por ahí, ese parámetro tenga la propiedad label, por lo menos. Puedo ponerle más cosas, label, porque después la voy a invocar. Entonces, si yo acá no se la pongo, me empieza a patalear. Me dice, no cumple con la interfaz.
Ahí tengo una verificación de tipos en tiempo, en una etapa temprana. Sé que mi función espera un objeto que tenga ciertas propiedades y si no se las están pasando, no le gusta. Ahora, puedo pasarle cualquier objeto que cumpla con eso. Esa es la idea de interfaz. Lo mismo del ejemplo del enchufe. Definir el estándar, cualquiera que lo defina se puede enchufar, está todo bien. Y lo mismo con los tipos, ¿no? Si a esto le paso un 1, no tengo mucha imaginación para los tipos, siempre pongo enteros o números, pero bueno, acá también, acá se lo comió. No sé qué pasa. Otra cosa que puedo hacer es ponerle que sean opcionales. Esto tampoco existe en JavaScript. O sea, existe porque se las puedo no pasar, pero claro, ahora me paso al mundo de las cosas que tienen que estar sí o sí declaradas y cómo hago cuando quiero que algo sea opcional. Bueno, puedo decirle con este signo de pregunta. Miren lo que hice. No sé qué apretar. Con este signo de pregunta puedo decirle que es opcional. Entonces, cuando le paso al método para que calcule, me fijo, bueno, acá esto, bueno, me estoy fijando si tiene tal o cual propiedad y ahí lo que hago es usarla. Entonces, propiedades opcionales. Read only, puedo decir que una propiedad solamente es de lectura. Y si la quiero escribir, me patalea. Un array read only, me patalea. Esto es un poco, no lo voy a decir porque es un poco complicado. Y esto, una cosa interesante es que puedo tener una interfaz acá abajo. Fíjense que dice extends. Extend significa que esta interfaz se apoya en otra y le agrega cosas. Por ejemplo, en el caso esta interfaz que se llama square, que sería rectángulo, extiende shape, forma, ¿no? Y pen stroke, será para hacer una aplicación para dibujar, me imagino. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener todas las propiedades que tenía. Esto, y lo que le decía antes, acá hice la aclaración. Esto, por ejemplo, acá estoy respetando el principio de segregación de interfaces de Solid. Estoy haciendo que mi interfaz shape sea lo más simple posible, tenga el color, que es lo único que necesita. Sin embargo, puedo definir una interfaz square que implemente dos interfaces, porque yo hice mis interfaces bien chiquititas para que quien quiera usarlas no tenga que estar implementando un montón de métodos que no usa. Eso sería usar Solid. Después los ejemplos se los paso, pero están todos más o menos funcionan. Y esto con respecto a interfaces. Ahora, vamos a clases, que es más divertido. Si creyeron que esto es divertido es porque no vieron lo de las clases. A ver. Estas clases, digamos, en JavaScript existen clases. No sé si todo el mundo la usa, pero básicamente una clase es del paradigma de programación orientada a objetos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando programo, en lugar de estar programando secuencialmente, es decir, A más 1 más 2 más 3 más 4, una función no sé qué, trato de interpretar el mundo o mi problema como si fuesen objetos. Es decir, si me dicen hay que hacer un sistema para controlar una biblioteca, lo que hago es pensar que mi biblioteca es un objeto, que tiene adentro otros objetos. Por ejemplo, tiene libros, así se me ocurre en el aire. Y hago un objeto que sea libro. Ese libro tendrá propiedades. Tendrá un título, un ISBN, tendrá una cantidad de páginas, un autor, que puede ser otro objeto, el autor. Y ahí voy descubriendo objetos. Después cuando programo lo que hago es crear una clase, por ejemplo en este caso greeter, que es saludador, pero podría ser autor, y esa clase tendrá propiedades. Después cuando modelo mi código lo hago así. Creo clases que hacen cosas. ¿Qué ventaja tiene esto? Que estoy reduciendo el problema de una manera lógica, como uno entiende el mundo, ¿no? Uno cuando entiende el mundo ve y dice esto es una silla, ¿no? No piensa que es un montón de madera, piensa que es una silla. La programación de objetos se basa en eso, en interpretar el mundo como objetos. Las clases, ¿para qué existen? Las clases son la forma de definir cómo va a ser un objeto. Creo una clase silla y significa que definí lo que es una silla, no la hice, la definí. Una silla es algo que tiene patas y me siento, ¿ok? Cuando creo sillas, estoy haciendo objetos. El objeto se crea a partir de una clase. O sea, la clase es el template, es como si hago una estrellita para hacer galletitas, y cada galletita sería un objeto. Es la clase, una clase puede ser auto, digo coche, y el coche en sí es el objeto, ¿sí? La implementación. Entonces, es muy bueno programar entre objetos porque me permite hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está bueno, discutible. El paradigma está bien, pero bueno, como se usó hace muchísimos años, hay un montón de cosas que se basan en objetos. Por ejemplo, los patrones de diseño más avanzados, casi todos usan objetos. Casi todos los patrones que ustedes van a ver se basan en objetos. En JavaScript, gracias a Dios, hoy tenemos objetos de una manera más o menos natural. Hasta hace poquito había que hacer medio un truco. De todos modos, usando TypeScript podemos tener objetos, incluso en ECMAScript anterior al soporte oficial. ¿Por qué? Porque él después lo convierte a lo que sea, a lo que soporte la versión, a una función, a lo que sea. Pero cuando escribo clases y objetos.
Entonces, esto es súper sencillo. Creo una clase, le digo, bueno, voy a crear una clase que se llama greeter, que en castellano sería saludador. Le digo que tiene una propiedad acá, que es del tipo string, que es el greeting. Le digo que tiene un constructor. Un constructor es una función que tiene todas las clases, que me permite, cuando hago el new y la voy a crear, es esto que está acá, ¿sí? Son los paréntesis cuando hago el new. Es el constructor, es la función que lo construye, que instancia el objeto. En este caso, en el constructor, le estoy diciendo que tengo un string. Y fíjense qué interesante que es esto. Porque acá hay un patrón muy interesante que es, creo una clase, pero yo sé que esa clase no tiene sentido crear un objeto de esa clase si no se va a usar si no va a tener un mensaje. El objeto que definí tiene un mensaje adentro, lo va a usar, y alguien puede obviamente crear objetos a partir de esa clase. Pero mi definición es que no tiene ningún sentido que esa clase exista si no tiene un mensaje, porque lo voy a usar. O sea, ¿para qué voy a construir una clase sin mensaje? Entonces, al ponerlo en el constructor, estoy obligando a que quien haga esto, haga un new, tenga que pasarle sí o sí el objeto. Estoy forzándolo por constructor. Si hago esto, TypeScript me dice no, porque el único constructor que conozco, podría haber un constructor sin parámetros, está este. El único constructor que conozco me está pidiendo un string, porque el que lo creó lo hizo así. Ahí estoy empezando a meter validaciones para que mis objetos se construyan correctamente, porque si no hago eso, el que usa el objeto por ahí dice un greeter, lo crea sin parámetros, lo va a usar y se rompe el objeto porque no tiene el parámetro que necesita. Es una forma de poner constraints al código, ¿no? Es otra forma en la cual me permite protegerme de errores tempranos. Y comunicarme, ¿no? El que creó este objeto fue un compañero y cuando lo voy a usar me doy cuenta que necesita un montón de parámetros, ¿sí? Perfecto. Voy y le pregunto y le digo por qué este objeto usa tantos parámetros. Y ahí me permite usarlo. Y si hago así, van a ver que greeter seguramente sabe saludar. Greet. Y ahí funciona. Y de hecho dice que devuelve un string. Ahí. Otra vez, programación orientada a objetos. ¿Cuál es la idea de esto? Es que tengo un objeto saludador, greeter, que necesita un mensaje para poder él mismo saludar. Fíjense que tengo dos cosas de la programación orientada a objetos. Tengo propiedades, un estado, y un comportamiento que es sabe saludar. Esa es la forma de enfocar el mundo, digamos, con programación orientada a objetos. Es ver un objeto que hace cosas y tiene propiedades. El caso del autor del libro tendría propiedades y no creo que sepa hacer nada, pero en el caso de la biblioteca sabría prestar libros. O sea, después en el programación orientada a objetos empiezan a haber cosas abstractas, ¿no? Como cuando quiero pensar una cuenta bancaria que es un objeto que es imaginario. Ahí digo, ¿qué es una cuenta bancaria? Bueno, otra conversación distinta. Pueden hacer así si estoy hablando demasiado, no pasa nada, ¿eh? Ok, acá hay un ejemplo más complejo. Hay un montón de ejemplos complejos, pero después le voy a mostrar una aplicación completa. Donde muestro dos ejemplos más, le muestro una aplicación completa y ya los libero. Este es más complejo. ¿Sí? Acá voy a usar varias cosas de programación orientada a objetos que son un poco más avanzadas. Una es lo que dijimos antes. Voy a definir una clase que le voy a llamar animal. ¿Por qué? Porque sé que voy a construir objetos que van a ser animales. Esto es, por ejemplo, el clásico ejemplo es, construyo un auto y después hago clases que se apoyen en ese auto, que lo hereden, y sea, por ejemplo, coche de carreras, coche de reparto, lo que sea, ¿sí? Esto es igual. Una clase que es animal, que es genérica, que es lo que tienen todos los animales del mundo, que tienen nombre. Habría que preguntárselo a algún animal en la selva, a ver cómo se llama, pero bueno, tiene nombre. Le puse un constructor que me fuerza a pasarle el nombre, otra vez otro constraint, y le puse un método que es move, porque digo todos los animales se mueven. En principio puede ser una abstracción válida, ¿sí? dentro de mi negocio. Ahora, voy a hacer una clase snake que extends, es decir, utiliza animal, se apoya en esa clase, o sea, le hereda, es una hija, y además hace más cosas. No hace más, hace lo mismo. Simplemente lo que hace el snake es su propia forma de moverse. Y acá tengo otra cosa de programación de objetos que es sobreescribir métodos. Es decir, hay un método por defecto que tiene la clase base, en este caso animal, y cada animal dice, move, me muevo igual que la clase base, no, implemento mi forma de moverme. ¿Qué me permite hacer eso? Acá tengo horse, por ejemplo, lo mismo. Horse tiene su forma de moverse, diferente. Lo que me permite hacer eso es esto que está acá, que es, hago dos objetos, o sea, hago un let, new, de snake y de horse, y acá hice un truquito donde dije que es tipo animal, y acá le puse que es horse. ¿Por qué compila? Porque horse es extiende animal, ¿sí? Y acá le digo a los dos que se muevan. O sea, estoy llamando a los dos objetos con el mismo método y hacen cosas distintas. Eso se llama polimorfismo. O sea, alguna vez escuchan esa palabra que dicen, polimorfismo, como si fuese la gran cosa, es eso. Es dos objetos
dentro de una jerarquía de clases, reaccionan diferente a un mensaje igual. El mensaje en este caso es move. Eso es polimorfismo y ya lo pueden usar en las entrevistas. No es más que eso. No es más que eso. No. Y bueno, otra cosa. Clases abstractas. Hay una cosa más que no está en JavaScript ni está soportada, que es la clase abstracta. ¿Qué significa una clase abstracta? Que no se puede usar. ¿Para qué sirve si no se puede usar? No se puede usar directamente, se puede heredar. Entonces, yo hice la clase animal, está muy bien, pero nunca la uso. Siempre uso un snake, un horse, y realmente nunca creo un animal, nada. Voy a crear un perro, o animales reales, implementaciones más concretas. Esta clase entonces en principio no se puede instanciar nunca. Ahora como está definida, yo acá puedo hacer, perdón que estoy moviendo mal ahí, let pepe, los puntos animal, igual a new animal. ¿Sí? La creo, tiene un nombre ahí, perfecto, está todo bien. Esta clase en realidad no tiene nada particular. ¿Por qué la puedo crear? Si está pensada para hacer una clase base. Muchas veces en procesamiento de objetos pensamos una clase base para meter todo aquello que es común. Simplemente, pero que no queremos que nadie la use. Bueno, ¿cómo evito eso? La hago abstracta. Abstract. Una clase abstracta es una clase que se puede heredar para reutilizar cosas que tiene, heredándola, pero que no se puede implementar. Es un caso muy claro este, ¿no? El animal no tiene mucho sentido usarlo así como está. Y acá, estoy medio idiota, perdón, ahí está. Acá TypeScript me está pataleando otra vez. Me dice, la clase animal es abstracta, no se puede usar. Y ahí tengo otra protección más que me permite agregar TypeScript a mi programación. Pensé en una jerarquía de objetos y puedo evitar que la gente lo use incorrectamente. Le pongo en el constructor con un parámetro que sí o sí tiene que estar, le digo que tal cosa es abstracta, puedo meter, puedo hacer cosas más avanzadas, como por ejemplo, meterle, acá, clases 3, puedo meter cosas que sean privadas, que no se vean para afuera. Puedo hacer que haya miembros que sean protegidos. Protegido es, no se ve de afuera, pero quienes hereden lo ven. Entonces los que heredan pueden ver la propiedad del padre y usarla, pero de afuera no se ve. Sirve para algunos mecanismos, ¿no? Que no viene al caso. Pero todo esto no lo puedo hacer en JavaScript. Y estas son cosas bastante avanzadas de programación de objetos que no podría hacer. ¿Cuál es la idea? No es que mañana vayan y digan reescribamos las aplicaciones. Es que podemos usar un montón de cosas que están buenísimas usarlas, por ejemplo patrones o este tipo de construcciones basadas en componentes, en objetos, en JavaScript de a poquito. Empezamos a meter tipos, en algún momento que me dicen algo digo, acá puedo hacer una clase, me voy a animar, tiki tiki, la hago de a poquito. No es cuestión de, nunca funciona eso de cambiar de un día para el otro. No. Bueno, son las 8. Una cosa más le voy a mostrar. Hay millones de cosas. Si van a la página de TypeScript, está lleno de cosas. Acá puse algunas avanzadas, pero son súper voladas. O sea, por ejemplo acá, esto de hacer tipo una interfaz fluyente, que es, este es una calculadora, ¿no? Cada método devuelve this, se devuelve a sí mismo. O sea, la clase se devuelve a sí misma. Ojo, como valor de retorno se devuelve a sí mismo. ¿Qué me permite hacer eso? Basic Calculator, como devuelve this, puedo usar el método multiply, pero multiply devuelve this, entonces le puedo agregar el método add, pero add devuelve this, entonces puedo agregarle current value. Y lo que voy a hacer es desencadenar llamadas. ¿Para qué sirve eso? Y para que se vayan pasando el valor una a la otra, ¿no? Puedo hacer, en vez de tener que yo poner variables intermedias, puedo hacer toda una suma completa, en este caso, ¿no? Pero podría hacer otras cosas. Puedo hacer un montón de cosas, o sea, puedo hacer tipos indexados, etcétera, etcétera. Hay millones de cosas, ¿sí? Hay un montón de ejemplos, pero bueno, ya los estoy agobiando demasiado. Una última cosa que quiero mostrarles es un ejemplo completo, más o menos, que es el que uso en la charla de Solid con TypeScript, que funciona, y tal vez algunas de ustedes lo conozcan. ¿Qué es esto? Esto es una aplicación que recibe recetas de internet para hacer, no me acuerdo qué era la receta, ahora se los digo. Pero básicamente lo que hace es mostrar un listado de los el servicio me deja una receta para el día, para hacer una comida, y me dice los ingredientes. Y yo puedo elegir qué quiero comprar. Elijo cuántos de cada ingrediente, me dice el costo total, el shipping cost, y aprieto y me lo envían a mi casa. Este ejercicio está implementado todo con TypeScript usando Solid, es decir, usando principios de programación de objetos y principios de programación un poquito más avanzados que no podría usar si no uso TypeScript. Por ejemplo, el ingrediente. El ingrediente es una clase. Acá uso módulos. Se puede usar módulos también de ECMAScript. Y acá le meto un método. Entonces, por ejemplo, acá hay una cosa interesante de usar objetos. La clase ingrediente sabe un montón de cosas de sí misma, ¿no? Y fíjense que también sabe calcular su valor. ¿Por qué? Porque el ingrediente, si pensamos en responsabilidades, si tengo una receta, para calcular el valor de toda una receta,
lo ideal sería preguntarle a cada ingrediente cuánto cuesta, no que lo sepa la receta. Al final es el ingrediente el que sabe el precio. Si el día de mañana quiero cambiar el precio de un ingrediente, toco el ingrediente, no tengo que estar tocando la receta. O sea, la responsabilidad, o sea, esa está ahí, ¿no? Entonces, es una buena idea que él sepa calcular su total. De esta manera, el recipe, que es la receta, ¿no? Lo que hace es, cuando quiere saber el precio total, devuelve un número, como dijimos antes, lo que hace es preguntarle a cada ingrediente que tiene, o sea, la receta al final tiene un array de ingredientes adentro, le pregunta a cada uno, calcula tu total, me lo decís, yo lo acumulo y después se le agrega el shipping cost. Entonces hay una clara separación de responsabilidades. Ese tipo de cosas está buenísimo hacerlas, a veces parece una tontería, pero a veces es una discusión bastante importante saber dónde pone una responsabilidad uno. Esto es un ejemplo bastante obvio, pero a veces puede ser que una aplicación no escale después, ¿no? Elegirlo mal. Todo este ejemplo que funciona, acá está el invoice, o sea, la factura. La factura le pregunta la receta al total, el invoice. El invoice le pregunta la factura, le pregunta el total a la receta y después le agrega el shipping cost, porque es el invoice el que sabe el shipping cost. Me pareció que era un buen lugar para ponerlo. Ahí separo responsabilidades. Y una cosa interesante que les quería mostrar es esta. Gracias a la abstracción, lo que yo hago es, el servicio de comidas necesita obtener los datos de internet. Porque esto en realidad consulta, es una página web que trae, digo, un servidor de una API, un JSON, ¿no? Entonces, sí o sí, hay que pasarle por el constructor un recipe data retriever. Ese fue el nombre que le puse, ¿sí? Bueno, para nombres. Bien, el recipe data retriever básicamente es una definición. No sé cómo es. Acá yo le puse que implementa esta interfaz, pero bueno, le puse que tiene dos cosas. Un connect para saber si está conectado y otro retrieve para que me dé el valor. Le puse any porque, bueno, me da un JSON, entonces le puse any. Pido que me lo pasen. ¿Qué me permite hacer eso? Eso que estoy haciendo ahí es interesante, es un concepto, el último concepto que les voy a contar, que es otro concepto de programación orientada a objetos, que es inyección de dependencias, que básicamente es, sé que el objeto meal service es un servicio de comidas. Depende de un data retriever, o sea, de alguien que le dé los datos, depende porque lo tiene que usar sí o sí, porque no puede vivir sin él, pero sé que esa responsabilidad la quiero poner en otro componente, no quiero que él sepa, porque no quiero, porque él tiene que saber calcular, punto. Entonces se lo meto en el constructor, le estoy inyectando la dependencia, estoy forzándole a que alguien le inyecte la dependencia. Parece una tontería como lo cuento así, es súper obvio, ¿no? Pero cuando leen un libro y se inyección de dependencia parece que, pero es eso. El mismo caso que el polimorfismo, digamos, es súper obvio cuando no lo ve. Después lo que hago, bueno, le pido que me dé las cosas, bla, bla, bla. Pero lo interesante que les quería mostrar es que acá tengo, y ya los dejo, tengo acá unos tests, porque yo hago test para todo, incluso para los ejemplos de las charlas. Y lo que hago acá en el test es que le paso al meal service, como el meal service me pide para construirlo sí o sí un data retriever, le voy a pasar un static data retriever, que no es el original, es otra implementación, el mismo caso del animal. El original era la interfaz y tenía una implementación real que va al servicio web, pero tengo una implementación B en la que está hardcodeado todo para usarlo en los tests. En los tests no voy a ir contra el servicio porque me banean, ¿no? Bien, entonces el static data retriever básicamente, lo van a ver acá, tiene hardcodeado los datos. Entonces yo puedo, a ese meal service, él no se entera, un día le paso una implementación de mi clase data retriever que es hardcoded para test o para desarrollar sin tirar el servicio, porque el servicio es gratis y me banean si hago 50 requests por día. Y cuando paso a producción, le inyecto un servicio que realmente va a internet. Y ahí estoy usando un montón de cosas. Estoy usando abstracciones, interfaces, estoy poniendo constraints en los constructores, estoy separando responsabilidades y un montón de cositas más, gracias a TypeScript y la programación de objetos. Y vamos a volver a la PPT. Conclusiones. TypeScript me ayuda a detectar errores tempranos, ¿sí? Como vimos antes, cuando estoy escribiendo me ayuda, ¿sí? Me da más herramientas para utilizar prácticas de desarrollo como las que acabamos de ver. No puse ni un punto en las frases, así que si alguien tiene un toque ahí se vuelve loco. Prácticamente todos los frameworks soportan TypeScript y puedo comenzar a utilizarlo paulatinamente. O sea, de a poquito. No quiero decir, quiero decir que ustedes hoy agarran sus archivos JS, los ponen en TS, lo pasan por el compilador y estamos usando TypeScript. Mañana pueden decir, bueno, esto sé que es un string, le pongo string. Empiezo de a poquito. Tampoco hay que ser ¿no?